Hola, yo soy Dani Yo soy Julie. y esto es Lexia. Palabras en griego. Un café es un espacio donde hablamos con proyectos afines a nosotras y conocemos nuevas personas. Hablamos sobre arte, sueños, emprendimientos, nos divertimos un rato. Y por supuesto, hablamos del mundo de los libros. Acompáñanos en la conversación de hoy con Angie Mafe, las creadoras de Cucayo Pa'l que lee, un podcast donde hablamos de básicamente literatura. En el episodio del día de hoy es un episodio, la verdad, muy especial. Estamos inaugurando nuestros cafés y lo que vamos a hacer es hacer unas preguntas un poco pues al estilo informal, unas preguntas sobre el proyecto de Cucayo Pa'l que lee y pues que también van a incluir algunas cositas de información personal, digamos, de Angie y de Mafe. Así que creo que comencemos de una vez con la primera pregunta. Y es que pues queremos que nos cuenten a todos una anécdota sobre específicamente la creación de su proyecto. ¿Alguna anécdota que se les ocurra? Puede ser chistosa, ¿no? Realmente como anécdota no, o sea, realmente Mafe y yo teníamos como la idea de crear algo que fuese sobre libros, entonces nosotros dijimos como, bueno, hagamos una lista, ella hace una lista, yo hago una lista, y ahí como que miramos a ver qué nos gusta a las dos, y bueno, cuando yo empecé, nosotros queríamos era como escoger un nombre que tuviese un poco de algo chileno y algo colombiano, a pesar de que pues Mafe es colombiana, pero la verdad yo no sabía como de frases chilenas ni nada, entonces pues uno a la fija va a Google, escribe frases chilenas y ahí te sale todo un listado. Entonces había una expresión que a mí siempre me da pena decirla porque pues es un poco... no la digas. Pero era pal que lee, es decir, era o sea, una palabra vulgar, y luego pal que lee, entonces igualmente como era sobre libros, yo dije, bueno, o sea, se puede quitar esta palabra y se puede incluir algo que sea colombiano. Y aquí en Barranquilla hay algo que no sé cómo se le llama al interior porque creo que tiene otro nombre, pero se le llama cucayo. Cucayo es cuando tú haces el arroz y lo dejas un poquito a cocinarse más, la parte de abajo, la que se quema un poco y lo que uno raspa, que queda como doradito, eso es el cucayo, aquí se le llama así. Incluso hay un restaurante que se llama Cucayo y es muy típico, muy caribeño y tales. Entonces yo dije, bueno, está bien, vamos a coger cucayo y ahí nació Cucayo Pa'l que lee, Pa'l pues que lee. obviamente quitándole la palabra esa toda indebida. Entonces yo creo que quizás eso es como algo que yo recuerdo pues, de nosotras creando el proyecto. No sé, Mafe, si tiene alguna anécdota, porque la verdad creo que esa es como la que más me da un poco de risa. Sí, o sea, yo creo que la creación del nombre fue un tema de conversación porque sí queríamos que tuviera un poquito así como de cada una, un poco de colombiano, más que todo como barranquillero, caribeño, y un poco de chileno, como dando a entender de que acá nuestra idea en general es como mezclar como ambas, a pesar de no vivir en el mismo lugar, tenemos como mucho amor y mucho cariño en los libros, tenemos como la misma pasión, que es la lectura, y como a pesar de que empezamos juntas a leer, hemos crecido en distintos ambientes y como ha crecido también nuestro gusto por la lectura, dependiendo de, que igual he dependido un poco del lugar donde estamos, porque claramente los libros que se leen más acá no siempre son los mismos que se leen más en Colombia o que se leen más en Argentina, como todo eso va cambiando. Entonces quisimos como tener este nombre que combinara un poco de los dos. Y yo me acuerdo que era como súper estresante como saber qué nombre íbamos a poner. No sabíamos si hacer alusión a los acentos, no sabíamos si hacer alusión a los países como tal. Entonces creo que Cucayo Pa'l que lee fue como el nombre. Así cuando Angie lo dijo fue como, no escuché ningún otro, ese era. Ese fue. Bueno, como yo quiero decir solo antes de que Dani hable que en Bogotá se dice pega. Sí, Eso pega. Incluso hay una persona que me escribió del interior y me dijo, ¿qué es cucayo? Y yo, ¿cómo es posible que no sepas qué es cucayo si tú vives en Colombia? Pero claro, se le dice diferente. Perdón. es que de hecho creo que Julie ya sabe que aquí es el momento en donde yo voy a pasar pena, pero hasta hace como 2 días yo no sabía que era el cucayo. Yo soy de aquí, de Bogotá. Córtenle la cabeza. Y
o sea, yo veía el logo de ustedes y yo juraba que era algo relacionado como con una cocada o algo así. Y yo, hasta que Julie hizo un comentario el otro día, no recuerdo qué era lo que estábamos hablando, y supe que era el cucayo, y yo, es la pega. Y Julie me dijo, sí, mira, ahí están los arrocitos en él. Ajá, eso iba a decir, el logo tiene unos arrocitos. De hecho, cuando hicimos el logo, bueno, cada una vino con su prototipo de 6 logos y no sé qué, y al final como mezclamos un poco cada logo que había hecho cada una en el logo que hay, y me acuerdo que le pusimos los arroces, y los arroces habían que pagarlos. Entonces yo le dije a Angie, marica, tú no vas a pagar por esa vaina, o sea, por un arroz, no, o sea, olvídalo, tómale un pantallazo y chao. Hay que photoshopearlo. Y Angie se ha pasado como 45 minutos, yo creo que más, photoshopeando cada arroz porque tenía como la marca de que había que pagarlo. Y Angie con cada arroz así como arreglándolo. Es que Mafe, ya casi. Y yo no voy a pagar por ese arroz, olvídalo. Le dije. ¡Qué tacaña! ¿Sabes cuánta gente se ha esmerado por crear un arroz así? Oye, ¡qué tacaña! No va a pagar por eso. Oh, por Dios. Esto no lo vi venir. Miren que, ahora que hablan del logo, yo también tengo ahí mi risa con nuestro logo, porque también fue un rollo, porque pues, bueno, ni siquiera recuerdo exactamente cómo llegamos a esa idea, pero si ustedes miran el logo pues actual, se viene un logo nuevo para la segunda temporada que está divino, por cierto, pero bueno, ese primero, si ven las manos, tienen 6 dedos. Voy a buscar. No me había fijado. Yo no, o sea, yo creo que no nos dimos cuenta sino hasta que lo pusimos, no lo sé, pero desde que lo vi por primera vez ya no lo puedo dejar de ver y soy toda, ¿por qué tienen 6 dedos las manos? ¿Qué onda? Voy a buscarlo para reírme un rato. Yo también lo estoy buscando. Cada vez que hablamos del logo de alguna cosa o entramos por alguna cosa al canal, las dos estando en una reunión, Julie es como los 6 dedos, los 6 dedos de la mano. Te juro que no me di cuenta. Una Sí, mano yo le- mutante. Más dedos, más escribimos. No, pero sí, ahora que dicen lo de los arroces, bueno. Aquí fue Todos que pasamos tenemos por que- algo así, entonces con los logos. Tienen que parece. photoshopearlo. Para no pagar más. Quis que 6 dedos, no. Bueno, los que se vienen tienen 5 dedos, así que todo bien. Bueno, y a mí me parece súper interesante lo de Cucayo. O sea, a mí me parece, sí, un título bastante curioso e interesante. Pues, bueno, es que yo creo que yo le dije a Dani que le dije, Dani, vas a estar con 3 personas de Barranquilla en esta reunión. Lo que pasa es que una habla chileno, la otra cachaca y la otra sí de verdad habla costeño. Así que sí, yo sé que es Cucayo, yo soy de Barranquilla, pero ajá, no se nota. Ya saben, Pero ya bueno, saben. sí, Mucho ya saben tiempo que por es allá. Cucayo. Sí, es toda una vida acá. Pero no digo pega. Yo No, pido Cucayo. Cucayo. Y me han mirado con cara rara. Oye, ¿me puedes dar por favor Cucayos en todo? ¿Qué es Y Cucayo? yo, pega. Ah, ok. Bueno, a ver. Dani, ¿quieres decir algo sobre la anécdota de Lexia? Ya que Pues ya echamos la- el de los 6 dedos. Pues la verdad es que la idea nació de una forma también muy loca, porque Julie y yo teníamos por separado nuestras ideas de proyectos que nos gustaría hacer acerca de literatura y creíamos que eran demasiado locos, entonces como que no nos animábamos a decirle a la otra, hasta que un día, fue el día, o sea, no recuerdo ni siquiera quién fue la primera, pero recuerdo que nos enviamos varios audios diciendo como, no sé si sería muy loco, y todos los audios comenzaban con, sería muy loco si, sería muy Creo loco que si es un poco comenzara. loco, pero... Entonces comenzamos así y así comenzaban todos los audios y nos enviamos hartísimos audios esa tarde, esa noche
Y así nació Leise, o sea, seguimos hablando del proyecto y siguió creciendo y creciendo y creciendo y creciendo hasta que ya las cosas locas, siempre que estamos en una reunión nos reímos porque es como, a alguna se le ocurre algo y dice como, es que es muy loco, y la otra es como, recuerda que no hay nada loco, tú solo dilo. Solo dilo. Sí, no. Es demasiado gracioso. Que como que tengas por separado una idea y sientas como eso, como no, tal vez es demasiado descabellado, no, tal vez no. Y la otra persona esté pensando lo mismo. Y después digas como, no, tal vez es muy loco y al final, pues sí es loco, pero lo podemos hacer. O sea, Igual bueno, yo de creo hecho- que si ambas tienen algo en común, yo creo que igual al final no van a ser tan locas las ideas. Vi Mafe, a ver, cuéntame, ilústranos. O sea, de hecho, cuando Angie me escribió así como, hola Mafe, ¿sabes qué? Quería saber cómo estabas el próximo año, con tiempo y todo eso, porque yo quiero hacer un podcast y no sé qué. Yo ya tenía avanzado un par de episodios de un podcast que yo quería hacer, pero no era de literatura. Pero me dio tanto miedo así como publicar algo yo sola, porque yo soy como muy... No soy como mucho de redes, o sea, sí soy de redes sociales, pero soy como un poco menos, como que casi siempre es como en privado, como que no comparto tantas cosas, a no ser que esté enojada y ahí sí, como, ve- y pongo mis quejas públicas, pero de resto soy como muy nerviosa, entonces no quería como publicar nada, y cuando Angie me dijo así como quiero hacer un podcast, así que sí, yo también quiero, sí, todo, yo también lo tengo todo, de hecho tenía todo listo, el computador estaba listo, había comprado el micrófono, todo, solamente como que me daba miedo hacerlo yo sola. Sí, igual que- yo creo que igual, o sea, yo creo que la locura va en dos sentidos, porque igual nosotras hacemos listas de como de temas y ya se me cayó esto. Nosotras hacemos listas de varios temas y algunos son extraños, otros son, o sea, usualmente son de cosas que nos llaman mucho la atención a nosotras. O sea, son temas que bien lo leemos y queremos hablar de eso, o bien tenemos esta idea o pensamos esto y ahí como que lo vamos conversando y en Mafe o yo decimos, ay, sí, mira, qué chévere sería hacer esto. Entonces yo creo que igual también se nos salen temas como así súper raros, súper locos, así como que, ¿será que sí? ¿Será que no? Pero igual nosotros como que los apuntamos y después vamos mirando cómo le podemos dar como el sentido al tema y también mirándolo un poco desde el mes en que lo vamos a publicar. Ok. Nosotros siempre, no sé, siento que muchas cosas han salido de ese, es muy loco. Porque la verdad nosotras queríamos hacer como un montón de cosas con el proyecto. Al comienzo teníamos un montón de ideas y ponerlo así como lo hemos organizado en secciones, poner todo lo que le hemos puesto al proyecto, ha sido pura organización del montón de ideas locas que comenzaron a salir. Entonces sí, nosotras tenemos reuniones ejecutivas en donde salen un montón de cosas y es muy loco, la verdad, todo es muy loco, pero todo sirve para seguir avanzando y para seguir creciendo. No, hay una frase que me gusta mucho, espero no estoy equivocándome, y es de San José María, si mal no estoy, y dice, soñad y os quedaréis cortos. Y siempre le digo eso a Dani, porque es como, Dani, tengo una idea, como para 10 años en adelante, pero bueno, o sea, soñad y os quedaréis cortos. Yo creo que quiero comenzar con preguntas así más polémicas. ¿Tenemos libro favorito? Así, top, el libro, sobre todos. No sabría, la verdad no sabría decirte. Creo que como Angie te va a decir, posiblemente cambia de repente con respecto a la época. Yo siempre digo que ese libro que yo creo que me va a llevar como a todas partes siempre. Bueno, son dos. Primero es como la saga de Harry Potter, que son los 7 libros, pero yo los junto en una sola. Pero eso es porque es como la saga con la que empecé a leer y es como la saga Comfort, la Comfort saga, así como donde voy cuando tengo miedo, así, cosas, cuando la vida se pone muy difícil, como que voy allá.
Entonces es como más que todo como el cariño que le tengo a los personajes y eso. Pero claramente uno va creciendo, uno va encontrando más libros, uno va encontrando más personajes, van cambiando los gustos. Entonces no sabría así como decir, es que sin esta saga, o sea, sí, es muy importante para mí, pero también reconozco que he leído muchos libros que han marcado mi vida y que, de hecho, ahora mismo, como mirando hacia atrás, creo que el libro de Cien años de soledad de Gabriel García Márquez, creo que es como de mis libros favoritos. Quizá en este momento lo considero mi libro favorito por un tema de que como yo estoy lejos de allá, como que siento que me acerca mucho a Colombia y si tú lo lees como que uno lo lee como si, casi como si tu abuela te estuviera contando un cuento, por así decirlo. Entonces tiene esta forma de estar relatado que mucha gente me dice así como, es que es muy difícil. Acá dicen que leer El Sueño de Soledad es muy difícil, pero para mí no es difícil, no sé si para ustedes es difícil porque quizás por el tema de que yo estuve allá y todo, de que yo nací allá, de que mi familia es de allá, se me hace más fácil entenderlo, no sé si es por eso, pero claro, es un libro que me acerca mucho a lo que es Colombia y que yo que estoy acá, no sé ni cómo decirlo, en esta nevera, a veces se extraña y es como ese libro que me recuerda un poquito allá, por así decirlo. Sí, o sea, como Mafe decía, yo creo que entre las dos las cosas van como cambiando dependiendo de la época. Yo también soy así, porque hoy en día yo no tengo, o sea, yo mi libro favorito probablemente pueda ser Corazón Encadenado, que es un libro de una autora norteamericana que ella se autopublicó el libro y yo precisamente lo encontré porque lo habían adaptado a una web novela de Naya Litu cuando yo estaba en mi mood de One Direction. Entonces, entonces la persona había en el foro había editado el libro usando el nombre del protagonista con el de Nayal y el de la protagonista ponía la rayita. Entonces era como Nayal y pues ahí flotaba la imaginación y tú ponías tu nombre. Entonces yo dije, qué libro tan bonito y yo aparte lo busqué y me lo leí porque es sobre una chica que yo soy una persona, no sé, como que le gusta buscar las cosas tristes, pero a la chica le hacen bullying en el colegio y en la casa la mamá le pega y el papá es alcohólico. Entonces digamos como que todo este crecimiento de esta inseguridad al principio del libro, porque la historia la narra ella, toda esta inseguridad en ella, como ella luce, como las otras personas posiblemente la vean como si fuese basura, como la mamá la ve, que pues obviamente los padres que son las figuras paterna y materna, que se supone que tienen que ser como las que más deberían de quererla, como todo el mundo la rechaza y llega este personaje que ya se habían conocido previamente en la infancia y llega a él como a ayudarle y como ser de apoyo para que ella también poco a poco crezca y ella también se dé un lugar en el mundo, o sea, que ella cambie esa perspectiva de que diga, bueno, la gente me hace esto, pero yo soy capaz de poner frente y decir que no soy lo que ellos creen que soy, yo soy una persona que también importa, que también tiene sentimientos. Entonces ese libro es maravilloso. Yo saqué unas lágrimas del tamaño de un edificio. O sea, de verdad que yo lloraba y lloraba y yo abrazaba a mi mamá al final. O sea, yo jamás lo voy a olvidar. Y otro libro que me fascina a mí, porque a mí me gusta mucho la fantasía, es un libro que escribieron dos autoras españolas que se llama Títeres de la Magia, que es sobre dos chicos que viven en una torre una torre de magia y deben emprender un viaje porque hay como la gente está muriendo por un veneno, entonces ellos tienen que emprender un camino para encontrar la cura y como que estos dos personajes son súper diferentes, también se mira mucho la sexualidad, hay uno de ellos que es muy inseguro, que realmente no conoce ni siquiera sobre el romance, el otro es muy seguro sobre ese tema, pero al mismo tiempo es inseguro sobre sí mismo, sobre lo que no conoce y sobre lo que desconoce y lo que conoce. Entonces también es como un libro de crecimiento, o sea, un libro para ambos como crecer y evolucionar. No sé, creo que ahora viéndolo en perspectiva me gusta ese tipo de libros, pero ahora mismo considero que esos todos son como mis favoritos.
y ya. Angie es deprimente, como ven, a veces, le gusta lo triste. ¿Tú, Dani? Yo creo que en ese sentido, Julie y yo tenemos algo muy chistoso y muy particular, que es que casi en todos nuestros capítulos hablamos sobre eso, que es que Julie es más dada a Gabriel García Márquez, a ella le encanta Gabriel García Márquez, y a mí me encanta Cortázar. A mí me encantan los cuentos de Cortázar. La verdad es que, sin embargo, no diría que Rayuela es mi libro favorito, porque con ese tengo amores y odios, la verdad. Hay capítulos que me encantan, hay capítulos que la verdad no, como que no entro. Entonces, por ese lado, pues sé que ambas estamos así. Julie es Gabriel García Márquez y en todos los capítulos que pasa algo referente a eso siempre somos Julie es Gabriel García Márquez y yo soy más de Cortázar. Pero libro favorito, yo el año pasado descubrí uno que la verdad es que me pasa un poco lo que decía Angie. La verdad es que me pasa un poco que lo sufrí, lo sentí tanto que fue como... No sé qué pasó con ese libro, me tocó de una forma diferente a todos los demás y fue El túnel de Sábato. Yo no había leído El túnel de Sábato y ese libro, en serio, el año pasado fue el libro del año, el libro de la vida. Fue como, ese libro me pareció fantástico. Es buenísimo, es muy bueno, es espectacular. Es muy bueno. Espectacular. Es que no sé, me hizo sentir de una forma como tan diferente a todo lo demás que había leído. También, por ejemplo, me gusta mucho uno que leímos, que Julie también lo leyó porque de hecho lo conocimos en el colegio, que fue La insoportable levedad del ser. Pero entonces, o sea, recuerdo mucho que ese es como el que se ha acercado un poco a hacerme sentir como el túnel de Sábato. Y sí, fue una locura, la verdad, haberlo descubierto el año pasado. Muchas personas ya me decían desde antes como, tienes que leerlo. Pero es fantástico, o sea, en serio que es genial. ¿Y tú, Julie? Pues yo la verdad soy de las personas que contestan, yo no tengo libro favorito. Yo tengo, o sea, te puedo decir como el libro favorito de tal autor, pero ese no supera, por ejemplo, mi trilogía favorita. O mi libro, o sea, como el libro de una serie favorita. Sí, o sea, soy así, pero no tengo como uno sobre todo, no. Pero sí, me encanta Cien años de soledad, me parece un libro fantástico. A la gente de hecho, yo siento que acá tampoco, bueno, está bien, la gente que conozco, o sea, tengo amigas que me han dicho como, no me he podido leer ese libro, lo he intentado y no he podido, y ella sabe quién es. y hay mucha gente que me ha dicho eso, que no, que nada que ver, pero yo siento que es porque te lo ponen, la verdad, en el colegio, uno, y dos, porque te ponen a leer solamente eso. O sea, te mandan tronco de vaina, Cien años de soledad, como en séptimo. Así, pues obviamente uno no queda como con ese gusto, porque tienes que leer unas cosas antes de Gabriel García Márquez, antes de eso. De Gabriel García Márquez también me encanta, La hojarasca me parece fantástico. Bueno, creo que esos dos me encantan mucho. Pero por ejemplo me gusta mucho esta... Se me está yendo el nombre. Corazón de tinta. Corazón de tinta me encantó. Sí. Me gusta más el tercero, Muerte de tinta, o sea, como en esa serie, pero me quedo con el tercero. Sí, yo creo que por mencionar esos, estoy aquí mirando la biblioteca, pero hay otra cosa, pero creo que por mencionar esos me encantan. Pero no es como que uno sea más que el otro. No puedo, yo sí no puedo. Mira que a mí me gusta mucho de Gabriel García Márquez, El amor y otros demonios. Es un libro que es cortico y que me llega muchísimo. Yo lo he leído creo que un montón de veces. Me lo pusieron creo que para leer en el colegio, también junto con el de Cien años de soledad, que me acuerdo que cuando a nosotros también nos los ponían a leer en el colegio y todo el mundo está aburrido de ese libro, nadie quería leerlo, pues a nadie le gustaba y teníamos un grupito en español, yo
con otra compañera, Mafe no, porque Mafe ya no estaba. Entonces yo creo que éramos ella y yo y otra con la profesora, como hablando del libro y como interactuando sobre los personajes y nos ayudábamos porque obviamente nuestros libros tenían, no sé si todas las ediciones tienen lo mismo, pero tiene obviamente el árbol genealógico como de Algunos sí. todos los personajes, entonces también como que nos ayudábamos de eso y lo comentábamos porque el libro que a mí me gusta es el de Cien años de soledad, El amor y otros demonios y el de cólera. Ay, se me fue el El nombre. amor en los tiempos El del amor en los cólera. tiempos O de del cólera también. Esos tres me gustan mucho de Gabriel García Márquez, pero sí sé que Ah, mucha gente no le gusta, o sea, no sé, mucha gente no suele leer a Gabo. uf, yo ya le he dicho a Julie 1001 veces, porque yo de Gabriel García Márquez soy más de sus cuentos que de sus novelas. Yo creo que en muchos sentidos soy así. Yo disfruto muchísimo los libros de cuentos, me encantan. El libro de cuentos de Gabriel García Márquez de 12 cuentos peregrinos me parece fantástico. Ese libro me parece genial. Y ahí está uno de mis cuentos favoritos. Yo le he dicho a Julie como 1000 veces, el de El rastro de tu sangre en la nieve. Ese cuento es genial. Yo creo que está también, debo decir, creo que está dentro de las preguntas, que ¿cuál es su cuento favorito? Ay, el de mis cuentos favoritos. Ay, se me olvidó el nombre. Es uno de bueno, ahora que me acuerdo de Gabriel García Márquez, a mí me gusta el de el hombre muy viejo con unas alas muy grandes, algo así. No me acuerdo el nombre. Exacto. Lo tengo acá. A ver, déjame. El hombre muy viejo con las alas muy grandes, no sé. Es de ¿Cuál es? Pero es de Gabriel García Márquez. sí, este se llama El hombre muy viejo con alas enormes. Creo que es este, sí. Es un cuento de Gabriel García Márquez. Sí, me suena, pero la verdad no recuerdo. No lo han leído, No, bueno, creo que léanlo. no. Está, Pues si no me lo voy a equivoco, anotar. está en La increíble y triste historia de la Cándida Heredia y su abuela desalmada, en el libro. Si no me equivoco, está ahí. Porque, de hecho, acá en Chile tenemos algo que se llama la PSU, que son los IFEX. Y es obligatorio dar el de matemática y el de lenguaje. Lenguaje es literatura, es español, para poder entrar a la universidad y a partir de ahí uno escoge si hace historia, para si vas a estudiar como algo que tenga que ver con letras y cosas así, o si estudia ciencias. Y yo me acuerdo que la única, ¿cómo es que se llama? Prueba, el único examen para entrar a la universidad que yo no estudié fue el de lenguaje, fue el de español. Yo no estudié nada, porque estaba porque yo, o sea, los números y yo no. Yo no sé ni dividir. Yo salí del colegio y no sé dividir dos cifras, o sea, no. Para mí la calculadora es fundamental. Y obviamente me estaba como concentrando en matemática, que un cero a la izquierda, y en ciencias, porque era lo que más pesaba para entrar a lo que yo iba a estudiar. Entonces llegué así, me senté en el de lenguaje, era el de primera hora, me dieron esa vaina, yo abrí el libro y sale un hombre muy grande con las alas enormes y yo pasé, y yo así como, entré a la universidad. Porque esa era la prueba, así como leer el libro y responder unas preguntas y de mi cuento favorito, entonces fue como ya, lo hice. Yo en cambio no soy tanto de cuentos, yo realmente si me pongo a pensar, no soy nada de cuentos. O sea, yo me leí uno que me gustó mucho que no estoy segura de quién, o sea, no estoy segura tampoco quién lo escribió, pero se llama Era solo una llamada. No sé si alguna sabrá si conocerá ese cuento, pero era un cuento, perdón, era un cuento que me gustó mucho porque resulta que era una mujer que quería, o sea, que iba a emprender un viaje y no, o sea, se queda sin la batería del carro ni nada, entonces pide que le hagan, en la carretera le piden que alguien la lleve, la recogen y entonces la confunden con alguien que tiene problemas psicológicos y entonces la lleva ¿cómo se llama esto? Un loquero, un psiquiátrico, a un psiquiátrico y entonces ahí la confunden
y la meten, Dani yo creo que ella ya está, ya sabe cuál es, porque ella está, mejor dicho, que hiperventila ahí, y resulta que la confunden con una ¿cómo se le llaman a eso? De los punto, no sé cómo Sí, se de llama. los... ¿Enfermeros? No, de No, los enfermeros, no, de los pacientes. Entonces, ella nada más quiere un hijo de madre teléfono para poder llamar a su esposo, y entonces todo el mundo considera que no, que la vieja no tiene ni esposo, ni tiene, no, o sea, que está loca ya, entonces la encierran y la pobrecita, pues, ajá, está jodida, en pocas palabras. Dani, te doy la palabra, adelanta, porque es ella que no, está agonizando. no recuerdo el nombre del cuento en específico. Creo que tú lo dijiste ahí, el nombre. Sí, era solo una llamada. Ese cuento es de Gabriel García Márquez. De Gabriel García Márquez. Oh, Está wow. en los 12 cuentos peregrinos y es Ah, buenísimo. bueno, ya leí algo de eso. Es Me siento buenísimo. realizada. Ese cuento es buenísimo, sí. Es uno de los últimos que leí, del libro de 12 cuentos peregrinos. Y uff, por favor, ese cuento es genial. Yo debo decir que a mí me encantan, como decía, me encantan muchísimo los cuentos de ese libro específicamente, pero los cuentos de Gabriel García Márquez. Pero mi cuento favorito, Julie ya lo sabe, mi cuento favorito de todos los tiempos es Continuidad de los Parques de Cortázar. Ese cuento es literal como media página, pero es un giro a tu vida intenso. Sí, Y ese Julie, cuento es buenísimo. Yo también leí uno de Cortázar que era sobre ay, pero no me acuerdo casi nada del cuento, que era como de un animal marino. No sé si alguien sabrá, él escribió sobre un animal. Es que el nombre es no, Apolión no. Es sobre un animal marino y la persona va como, no sé si iba a un acuario y lo veía, y entonces la persona se sentía como tan identificada con ese animal que se sentía como si fuese el animal. No estoy segura de cómo se llamaba, no sé, realmente no sé nada casi, solo siento o sea, tengo esa sensación de que se trató sobre eso, porque lo leí hace varios años cuando estaba estudiando literatura precisamente en Medellín. Entonces, ese fue uno de los cuentos que nos colocaron y que me gustó bastante, y era de Julio Cortázar. sí, la verdad no recuerdo cómo se llama el cuento, pero sí lo reconozco. Sí, es eso, o sea, la situación es esa. La persona está mirando fijamente a un pez y comienzan como a fusionarse. La fantasía de Cortázar es muy interesante, es muy rara, pero a mí me encanta la fantasía de Cortázar y creo que es una de las cosas que más me gusta explorar en la escritura también. Es una fantasía tan tratada desde la verosimilitud, desde la realidad, mejor dicho, es genial. Sí, Dani es Cortázar y yo soy Gabriel García Márquez. Mafe, ¿qué es? Y Angie, ¿qué es? Oh, Muchos Jesucristo. libros, yo creo, yo soy muchos libros, yo no, o sea, yo no puedo escoger uno, o sea, no me atrevo porque Un puede que autor. haya un autor, o sea, no, es que a mí hay muchos que me gustan y en cada uno encuentro algo que me identifica. Por ejemplo, este es Títeres de la Magia, que lo escribieron dos autoras, en realidad, Iria y Selene M. Pascual e Iria G. Parente. Ellas escriben hermoso y tienen unas historias maravillosas que yo me identifico con ellas. También está Ley Bardugo, que escribe fantasía. Bueno, hay una que me fascina y me encanta, que está Jere Maffey, que ella, además de una saga de fantasía, también tiene dos libros. Ella es, ella es norteamericana, pero ella tiene familia ella tiene familia musulmana. Entonces, entonces ella usaba la hijab cuando iba al colegio, y ya le hicieron mucho bullying. Entonces, no, o sea, ella es increíble, fabulosa. Entonces, yo siento que yo me defino con muchos libros, o sea, yo soy muchos libros, no puedo escoger un autor en sí. Oye, a mí también me la pone difícil porque creo que
escritor favorito o escritora favorita, Gabriel García Márquez, por razones obvias, me encanta, pero más allá de eso no tengo así como uno en específico. Pasé por un divorcio literario con la escritora de Harry Potter, así que claramente ya no la puedo decir a ella. Fue bastante triste personalmente, ya está superado. Pero fue un divorcio, entonces antes que era como obvio que la autora de Harry Potter o sea, ha escrito 7 libros que me encantan, 8, obvio que la admiro como escritora, pero ya me divorcié, así que no puedo elegirla. Estaba viendo así como de fondo que otro escritor tengo mucho, y bueno, si bien yo creo que ahí como que lo que se me ocurre decir, esta escritora que me gusta bastante, ella es de adulto joven, es Rainbow Rowell, que no sé si la conocen. Ella escribe libros de adulto joven. Ella escribe un libro que se llama Fangirl, que yo creo que todas las que seamos fanáticas de libros en general, de sagas y de cosas así, nos vamos a sentir identificadas. Y aparte ese libro llegó a mi vida cuando yo estaba atravesando por más o menos lo mismo que la protagonista, no exactamente lo mismo, pero algo parecido. Y Fangirl me gusta mucho, y también le tengo un cariño extremadamente especial a Eleanor Park, que también es súper popular, no sé si lo conocen tampoco, pero me parece un libro, bueno, hace mucho que no lo leo, pero cuando lo leí me pareció un libro supremamente bonito, y creo que ha sido de esas escritoras que cuando ha sacado un libro que yo lo he leído, me ha como movido las fibras de mi corazoncito. Y hace poco encontré a una escritora que se llama Sally Rooney, estaba viendo si estaba diciendo bien el nombre, y Sally me ha gustado bastante, pero nada más tiene 2 libros y un par de cuentos. Entonces, dado a que no me he leído el otro libro, me lo tengo que leer para poder leer todos sus libros, como que necesito como leer un poco más para poder ponerla ahí. Pero yo creo que eso. Ok, bueno, yo creo que ya que estamos hablando de favoritos, pasar a una pregunta así más acerca de los proyectos. De los episodios que ustedes han grabado, ¿cuál es su favorito? ¿Cuál les llegó, les gustó? Yo creo que mi favorito puede ser el de autores robados. Mi favorito es el de autores robados porque Mafe y yo no sabía, o sea, antes de grabar el video, obviamente nosotros tuvimos que hacer toda una semana de indagar y buscar en internet sobre los autores robados, escritores fantasmas. Entonces Mafe y yo hicimos como toda una lista, como un Notion de toda la información que recolectamos, y de verdad que nos sorprendimos bastante, porque incluso encontramos autores que nos gustaban mucho, y era como que, wow, ¿cómo es posible de que este autor que me gustaba tanto tuviese un escritor fantasma? Y al mismo tiempo también nos dimos cuenta como de otros autores que quizás no nos gustaban tanto, pero que no esperamos eso precisamente. Entonces siento que ahí nos sentimos, cuando empezamos a grabar el podcast, nos sentimos como, no sé, como que sacamos todo nuestro bardo interno, porque nos gustaba mucho toda la información que hayamos recolectado y todas las cosas en las que nos poníamos como a hablar. Yo creo que ese es como mi episodio favorito, y también el de relaciones tóxicas, porque también tiene mucho bardo. Sí. Ay, La verdad es que pegada. Angie me sacó las palabras de la boca. ¿Por qué? Porque de hecho... ¿Aló? Ya, ahí estás. La verdad es que Angie me sacó un poco como las palabras de la boca. Yo creo que mis favoritos, claro, han sido... porque se nota, yo creo que a lo largo que han pasado los podcasts se ha notado como que nos hemos soltado, que al principio estábamos como muy nerviosas, pero ya de a poquito nos hemos ido soltado. Claro, el de autores robados, yo creo que, o sea, yo creo que se nota que nos encanta, porque descubrimos muchas cosas que no sabíamos, principalmente la de Zelda Fitzgerald. Ahora sigo bien el apellido, mira tú. Principalmente la de Zelda Fitzgerald, que le cogí mucho cariño a ella en mi corazoncito cuando leí su historia. Y el último que lanzamos hace poco, que fue el de
Sapo a Príncipe o Sapo se queda, las relaciones tóxicas de la literatura también fue como un descargo emocional de muchas cosas que queríamos decir, principalmente cuando no hay mucho, creo que no hay mucha diferencia entre nuestras edades, pero cuando nosotras estábamos en el colegio, yo estaba saliendo del colegio, se hizo este boom de estos libros con relaciones tóxicas y que así hasta ahora, y que cuando a ti no te gusta, como que es como raro que no te guste un libro así, y entonces como que necesitábamos como hablar un poco de este pensamiento que teníamos las dos, que era muy parecido. Y pues fue como muy bonito como hablar de eso y soltarlo todo y como pues hacer como una queja pública. Yo soy muy buena para quejarme, entonces como que cuando hay un libro y cuando hay un podcast y me tengo que quejar, me encanta. Entonces eso fue como mi queja de la sociedad. El bardo nos encanta. Siempre Sí. intentamos hacer mucho bardo en los podcasts y por eso yo creo que también, o sea, coincidimos Mafe y yo en lo de autores robados y en lo de y en lo de relaciones tóxicas. Bueno, el de bullying también fue bonito, pero fue como más El difícil. de autores robados y el de, y el de relaciones tóxicas. Sí, pero el de bullying también fue como bonito, pero siento que también era como un capítulo que tenía como carga emocional, así como, eran como un tema muy denso. Entonces, igual que el de lo que no tiene nombre, siento que fueron como dos temas densos y bueno, creo que lo supimos así como decir, pero intentamos decirlo de la mejor forma también, pero también fueron como capítulos que estaban como cargados así como emocionalmente. Yo creo que de parte de nosotras siempre decimos, pues algo que tiene de particular la idea es que nosotras dedicamos una sección a la creación. Entonces compartimos como lo que escribimos ambas y casi siempre nuestros capítulos favoritos están en la tercera sección. Casi siempre nuestros capítulos favoritos están en la tercera sección, porque es allí donde, mejor dicho, donde primero que todo nos soltamos más, porque estamos leyendo nuestros escritos, pero también reaccionando de la otra. Entonces es algo más conversado, algo más como de sentires, de lo que hicimos en nuestro trabajo. Entonces es un poquito más suelto, como no tanto de tal vez análisis o teoría que nos gusta a veces meter en nosotros. Pero sí, la tercera sección siempre son historias cada vez nuevas porque nunca sabemos lo que va a pasar. O sea, nosotras escribimos, ponemos un ejercicio de escritura o un interruptor o algo así y nunca sabemos lo que va a pasar. Siempre salen cosas todas diferentes, todas raras ahí a veces, entonces es bien divertido la tercera sección. No sé, ¿cuál es tu favorito, Julie? Yo tengo un problema, porque yo creo que mi favorito no ha salido. Entonces, ese es mi gran problema. Ella se queda ni sabe cuál es. Ese capítulo es increíble, o sea, creo que voy a hablar de lo que hizo Dani, porque pues no puedo hablar del episodio. Pero es como esa sección en la que, o sea, como que uno solo puede, sí, leer lo que escribió y como tratar de meter todo lo que ha aprendido en lo que uno escribe. Entonces eso me encanta, como que, y Dani y yo siempre tratamos de hacer cosas nuevas, o sea, es como, bueno, hoy traté de hacer un microcuento, salió horrible, pero bueno, aquí lo traje, o sea, como que nos mandamos unas cosas súper locas. Hay unos interruptores muy locos, ¿sabes? Hay unos interruptores que son súper raros, que tú los escuchas y es como, ¿qué puedes sacar de ahí? Pero yo no sé, a veces nos mandamos una imaginación ni la más tenaz. Me impresiona, yo a veces como, Dani, wow, no sé cómo se te ocurrió eso. Y eso me encanta muchísimo, así que sí, para mí sería eso, uno que no ha salido, pero no, voy a contestar uno que se haya salido, a ver. Yo creo que de los que sí hayan salido, me Yo creo gusta que mucho. hay uno que yo diría que no es de la tercera sección. Nosotras hicimos un episodio sobre libros de la infancia. Y ese episodio sí. fue muy bonito. Ese episodio fue muy tierno, la verdad. Ese episodio
Fue muy bonito también porque sacamos todos los libros, así como terminamos con un montón de libros así mientras que grabábamos, y estábamos recordando experiencias con los libros y haciendo un montón de cosas. Y también como que lo hicimos circular el episodio y recibíamos comentarios también como muy bonitos. Se dio a conocer públicamente que yo no he leído El Principito. Sí. De hecho, Julie lo comentó en una publicación de ustedes. Sí. Y yo me sentí muy ofendida, pero bueno, ya todo el mundo lo sabe. Bueno, ¿lo leíste al final o todavía no lo has leído? Todavía no lo he leído. Mafe y yo nos sentíamos así un poco porque nosotros tampoco habíamos leído El Principito nunca hasta que, bueno, nosotros decidimos cómo escoger El Principito por fin para nuestro primer club de lectura. Es un libro que Yo- hay que leerse. Sí, o sea, mi hermano, bueno, acá en Chile le ponen como al Principito cuando uno tiene como 7 años. Entonces recuerdo que lo tuve en las manos, pero no lo entendí, así que no lo leí. Cuando era pequeña y cuando mi hermano lo leyó, yo, ay, esa vaina es aburrida. Y ahora cuando grande dije, bueno, me voy a comprar El Principito para ver de qué tanto dice la gente, porque lo veo con... nosotros usamos como unas cosas acá donde sale como una tarjeta, así como no sé quiéncito, odontología, y veo que la gente tiene esa vaina del Principito y yo, oye, pero ¿por qué tanto escándalo? Ya me lo voy a leer. Bueno, entonces dejando el debate del arte, yo les quiero hacer una pregunta. Pues digamos que el tema de, de este episodio, pues además de conversar, es también como hablar un poco de proyectos artísticos en el plano de la cuarentena, ¿sí? Entonces, yo les hago una pregunta, como ¿cómo creen ustedes que ha impactado como positivamente la pandemia y el hecho de estar encerrados en la casa a Cucayo Pelkeley? O sea, como, ¿cuál ha sido positivamente esa influencia que ha tenido el contexto actual sobre su proyecto? Pues yo creo que igualmente Cucayo Pelkeley nace o surge de alguna manera en estas ganas como de salirse un poco del estrés o sea, un poco del estrés en el que estamos viviendo Mafe y yo, porque igualmente yo estaba con pluma de papel, pero yo había dejado pluma de papel, que es un bookstagram que yo tengo en Instagram, y yo lo había dejado y cuando la cuarentena empezó, digamos que toda la parte emocional también se ve como muy reflejado en nuestro día a día. Entonces, como el estar encerrados, el no poder, digamos que salir, al principio, ¿no? Y esta idea de que, bueno, o sea, no puedo salir y como había dejado de leer, entonces yo digo, bueno, voy a retomar la lectura, que eso fue lo que me ayudó mucho a la cuarentena. Y a partir de eso ya también estaba viendo mucho como el formato de los podcasts y yo no quería hacer esto sola. Entonces digamos que de alguna manera la cuarentena como que también a mí me impulsó a dar el siguiente paso y a no dejarlo solo como una idea, sino también como llevarlo a la realidad, y salirse un poco como de ese estrés de miércoles no se puede salir, no puedo ver a tal persona. Igual no tanto surge como de ver a Mafe porque, o sea, en el sentido de porque ella está allá en Chile, sino que, o sea, no, me refiero como a presencial porque obviamente con cuarentena o sin cuarentena, pues obviamente Mafe está allá en Chile y yo estoy acá en Barranquilla. Entonces digamos que el proyecto también surge como una forma de unirnos más que todo, o sea, porque igual como Mafe y yo mm, mm, varias veces hablábamos, pero no era tan frecuente, o sea, no era como todos los días o todas las semanas, a veces durábamos meses sin hablarnos. Entonces, como esta idea de que nos gustaba leer, nos gusta leer, surge también como esa idea, ¿no? O sea, en medio de como toda esta traba de la cuarentena, hacer algo que nos gustara a las dos, que nos llamara mucho la atención y pues obviamente libros y hablar, o sea, charlar, porque la idea de los podcasts es básicamente como esto, hablar y ya, o sea, decir como lo que uno piensa sobre temas que a nosotros nos gustan. Entonces, para mí, en mi opinión,
como que la cuarentena lo que ayudó es a que se hicieran realidad como estos proyectos que uno a veces no se impulsaba a hacer, sobre todo también porque uno, por ejemplo, yo en mi caso tenía que ir a la universidad, entonces tenía o sea, bloques muy separados, entonces como que me la pasaba en la universidad desde la mañana hasta la noche y no tenía posibilidad de yo hacer algo por mí aparte como hobby, entonces también tenía apartado pluma de papel. Entonces siento que la cuarentena también me ayudó como a darme mi tiempo para leer y para usar la lectura para crear, además de continuar o volver con pluma de papel, pero también para crear cucayo para el que lee. Claro, o sea, en mi caso, y esto yo siempre lo digo, lo que me recuerda que tuvimos un capítulo del bloqueo lector que también me gustó bastante. Eh, 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 yo creo que yo lo he dicho varias veces ya que yo tuve como un bloqueo lector porque eh, pues llegar así como levantarse, ir a la universidad, yo estudio algo completamente distinto a todas ustedes. Tal como Dani es la única cachaca, yo soy la única que... Ups, lo siento. Estudiar algo completamente distinto a la lectura, al arte en general. Un poco igual sentirse con... No me sentía rara porque debo decir que dentro de mi carrera hay mucha gente que le gusta leer, hay mucha gente que pinta, hay mucha gente que dibuja, hay muchos compañeros que toman fotografías, porque son como necesarios para, para estar en odontología. De cierta forma como que te tienen que gustar ciertas cositas como para aplicarles como un poquito de especificidad a los dientes, por así decirlo, y a la salud oral, pero tiene como mucho de eso, o sea, hay que saber tomar fotos y muchas cosas. Pero entonces hay muchos compañeros que son como súper artistas en el sentido de que pintan, dibujan, algunos pueden hacer esculturas, hay otros que toman fotos, pero nunca había alguien como que leyera. Porque la verdad es que tú sales de 40.000 horas de clase y también es un desgaste emocional hablarle a personas que tienen un problema de salud a llegar a tu casa y es como... O sea, yo hoy antes de venir acá dormí. Dormí 45 minutos. Dormí, así. Y fue como... Y puse como 5 alarmas porque dije, Dios no quiera que me quede dormida, qué vergüenza, no sé qué, ya, pero yo dormí. Yo todos los días llego y duermo porque igual es un desgaste muy grande. Y créeme que cuando uno salía como que no te daban ganas de agarrar un libro. Nunca. Era como, no puedo porque paso todo el día leyendo y no tengo ganas, no quiero. Y tuve como esta separación un poco de los libros, de hecho como yo seguía comprando libros, seguía viendo libros que quería leer, quería volver a leer, pero sentía que no podía. Y durante la cuarentena, si bien yo nunca he sido así como de salir a bailar, a tomar, no salgo todos los días, no lo hacía todos los días, tenía como mucho cuidado de cuidar mi plata, o sea, ahorré los arroces de Canva, claramente soy ahorro también otras cosas, entonces como que porque en mi carrera también uno tiene que invertir mucho dinero en los materiales y son carísimos, entonces como que cuidé mucho el dinero y durante la cuarentena pues no tenía que comprar materiales, no tenía que hacer que hasta octubre del año pasado no vi paciente, entonces dije, bueno, yo creo que ya es como el momento de que yo vuelva a leer, porque yo siempre me consideraba mi lectora, pero de verdad voy a ser lectora si es que no estoy leyendo, y llevo casi 2 años sin leer, 1 año y medio. Entonces, a partir de ahí como que volví a leer, volví a retomar libros, volví a leer más seguido. Al principio fue como un libro de 150 páginas un mes. Fue como volver a retomar como esa importancia que tenían los libros en mi vida, que la saqué por completo y darme cuenta que esto es algo que también intento decir bastante, que leer para mí es como salud mental, es como
la gente que hace yoga, es como la gente que sale a pasear. Para mí leer es salud mental porque me separo un momento de esta persona que soy yo acá y que está pasando por estas cosas y me separo y voy a un mundo totalmente diferente, así sea una autobiografía o así sea un libro histórico. Yo me separo completamente de mi ser y me intento introducir lo más que puedo en el libro que estoy leyendo. Y para mí eso es salud mental. Entonces, a partir de ahí comencé a leer y a leer y a leer más. Y yo creo que eso ha sido lo fundamental para que yo esté en Cucayo Palquelé, porque si no hubiera sido por la pandemia, simplemente no, quizás hasta el día de hoy estaría sin leer, o quizás sentiría que ya no soy una lectora. Y creo que de las poquitas cosas positivas que han salido con esto es que cada uno ha tenido tiempo de reflexionarse y de verse a uno mismo. Y en mi caso yo me vi a mí misma y fue como ya necesito volver a hacer esto que me gustaba mucho y que lo tuve que dejar tirado porque le di más importancia a otras cosas. Yo creo que algo bonito o algo genial que ha tenido la cuarentena, la verdad, que sí ha sido muy de la cuarentena, es un poco esto que decía Angie, de atrevernos a hacer esas cosas que no hacíamos antes. Como que Julie y yo hemos hablado de esto muchas veces, pero no como en un capítulo en sí, que es de cómo en efecto nosotras habríamos estado llenas de cosas en una situación normal. Habríamos estado yendo a la universidad, nosotras somos muy de llenarnos de proyectos, entonces cada una se habría metido en 1000 cosas en la universidad. Eso habría sido, mejor dicho, una agenda algo apretada. Y aún así, aún con las cosas que uno se mete en la universidad, aún estando virtual, siento que la cuarentena ha sido, como decía Angie, ese espacio también para intentar las cosas que no nos animábamos cuando no había, cuando estábamos en la vida normal, mejor dicho. Con Julie nos pasó eso, y la verdad es que cuando Julie me contó sobre el podcast de ustedes, yo sentí eso también. Fue como, o sea, qué bonito que también salgan este tipo de cosas, qué bonito que salgan este tipo de espacios para hablar de lo que nos gusta, de lo que tal vez hemos dejado atrás, como decía Mafe, por diferentes circunstancias. En nuestro caso, en Lexeya ha sido el espacio donde ambas llegamos a escribir a la lata, mejor dicho. O sea, llegamos a escribir hartísimo. Julie me ha dicho varias veces que en la carrera muchas veces siente que ella lee más de lo que escribe como literatura en sí, como no ha tenido tiempo como de explorar tanto eso, esa parte de la escritura creativa. Y yo, por el contrario, he estado escribiendo hartísimo, pero he dejado muchas lecturas atrás como propias. Entonces, Lexeya ha sido ese espacio para nosotras también de abrir el campo de lo que nos gusta. Entonces, hemos escrito muchísimo, hemos leído cosas distintas. Entonces, sí, creo que estoy muy de acuerdo con ustedes en eso. Qué bonito que la cuarentena haya unido a personas aún en la distancia, haya unido cosas, haya unido gustos, y haya creado proyectos, y los haya sacado adelante simplemente también porque antes no nos animábamos. Como antes no había, ahora se juntaron todas las circunstancias, mejor dicho, como no había forma de decirle que no. Bueno, yo creo que ya para ir finalizando, solo si tienen, no sé si tienen algún, no sé, verso que se sepan así de memoria, si es un solo verso, de algo que les guste y ustedes digan, uy, sí, ta. Ay, pues yo no. En su tiempo nos sabíamos, Mafe y yo, Mientras llueve, El final. El final de Mientras llueve, que es un libro escrito por ¿cómo se llamaba? Fernando Soto. Fernando Soto Aparicio. Fernando Soto Aparicio, no sé si si ustedes lo han leído. Léanlo. Se llama Mientras llueve, fue
un libro, es cortico, que nos colocaron a leer precisamente en el colegio, pero a Mafe y a mí nos encantó tanto que cuando la profesora nos pidió en el examen que colocáramos cómo terminaba el libro, pero ella lo pedía como que cómo terminaba, no literalmente, sino que pues cómo terminaba algo breve, ¿no? Como triste o esta persona haciendo algo. Pues no, Mafe y yo como no somos normales, entonces lo que nosotros hicimos fue que nosotros le escribimos a la profesora el último párrafo, que precisamente era grandecito el párrafo, y se lo escribimos de pi a pa, Literal. o sea, literal, y fue... La prueba no era con el libro, o sea, no los aprendimos. Sí, exacto, la prueba no era con el libro de nuestras cabezas que tanto nos encantaba el libro y creo que todavía nos gusta, pero no lo hemos... Sí, de hecho, mientras yo de los pocos, creo que 3 libros me traje de Colombia cuando vine a ir a Chile y fue mientras llueve porque dije, o sea, este libro no lo vuelvo a encontrar, no sé dónde. Y siempre, y como, sí, o sea, y ahora que lo pienso así como que si me vuelvo a ir de acá, me llevo mientras llueve. Estoy preocupada porque estoy diciendo, si me llego a ir de acá, me llevo este libro. O sea, me va a tener que, voy a llevar libros, no voy a llevar ropa. Si es que me llevo a ir de acá. Entonces, yo también en su época me sabía, para cambiar, para variar, me sabía el inicio de Cien años de soledad, porque sí, muchos años después, bajo el pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había a recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ay, no, el mundo era tan... Sé que termina con que el mundo era tan reciente que muchas cosas había que señalarlas con el dedo, sí, algo así. Voy a presumir, ¿puedo presumir? Gracias. Pues, sí, dale, porque ya no me acuerdo. Después de esa primerita, Macondo era entonces una aldea de 20 pueblos 20 de casas. barro y caña brava, construidos a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por sobre un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Ya, Bueno, me lo sabía completo, pero como la primera hoja, porque, y esto de hecho lo hablé hoy con mis amigas de la universidad, que me preguntaron justo por Cucayo Valquilé, y me lo sabía de memoria porque resulta que, bueno, yo me leí Cien años de soledad antes de mis compañeros del colegio, porque acá también se lee en el colegio, porque Angie y mis amigas de Colombia lo estaban leyendo. Y no sé si Julie sabe, pero mi mamá fue alumna de Gabriel García Márquez. Sí, como que siento que todo el mundo... mi mamá fue alumna de Gabriel García Márquez. Entonces, mi mamá siempre me hablaba de Gabriel García Márquez, no sé qué, y yo me sentía así como, o sea, como yo no me he leído Cien años de soledad. Entonces, lo leí sola, acá en vacaciones, y cuando me lo hicieron leer en el colegio, ya lo leí por segunda vez. Y después hicimos un trabajo de Cien años de soledad, y lo releí porque ya me lo tenía leído. Y llegó un punto en el que yo era la niña Cien años de soledad en el colegio. O sea, cuando alguien tenía una duda de Cien años de soledad, no iban a los profesores, iban donde mí. Así como que se me acercaba gente así como, oye, me enteré que tú eres Mafe, ¿verdad? Oye, ¿te puedo pedir ayuda? Es que me hicieron hacer un trabajo escrito de Cien años de soledad y no lo entiendo. Y yo como, sí, dale, toma mi número. Pero yo creo que me lo aprendí por eso. De hecho, el penúltimo año hicieron como una presentación y hablaban de Cien años de soledad y me hicieron leer a mí el inicio y después hicimos como una presentación en grupo y a mi curso le tocó el realismo mágico. Yo creo que ya al final era como de broma, ¿sí? Era como... Y mi curso me acuerdo que ese era el último trabajo de cuarto medio, que es el último año acá, y fue como, les tocó el realismo mágico, y todo el mundo se quedó así. Y yo les regalo la nota, ya no importa. Como que todo el mundo me decía, Mafe, ¿dónde pongo esto, Mafe? Pero yo creo que fue por eso que me lo aprendí de memoria. Ay, A mí me encanta. Yo me sé solamente el pedacito chiquitico del comienzo del túnel. Esa parte que dice, mi nombre es Juan Pablo Castelli, soy el artista que mató a María Iribarne y les voy a contar por qué. Creo que es así. No lo tengo totalmente claro. Pero yo, o sea, me lo aprendí porque cuando lo comencé a leer me pareció súper curioso que comenzara así, entonces quedé toda...
Sí. Y ya, como que ahí ya se quedó en mi mente tatuada ese comienzo. A mí un comienzo que me impresionó así fue el de la hojarasca, pues ese recortito no es por primera vez he visto un cadáver. Por primera vez he visto un cadáver, punto. O sea, como ese título, ese inicio me parece fantástico. Y pues es una cosita de nada, entonces eso me lo sé. Y el de Cine de Soledad sí me lo sé porque quise sabérmelo, o sea, porque tema de Sí. conversación chévere, me sé el inicio de Soledad, las primeras 3 pasos. Y pues Es me como una encanta el libro, canción. entonces. Y no, y es fantástico la manera como está escrito. Eso es una locura. 3 primeras frases y ya tienes un autor que te deja deslumbrado. Así que eso me fascina. Y yo me terminé aprendiendo el primer verso de este poema de Neruda de Me gustas cuando callas. Me gustas. Sí. Claro. Me gustas cuando callas porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Sí. Ese, ay, muy bello. De Neruda. Neruda. ¿De quién? Pablo Neruda. Pablo Neruda. Pablo. Ah, Me gustas Sí. cuando callas. Es súper lindo. Sí, sí. Así que ese, pero pues no sé. Cosas de la vida, uno se termina aprendiendo cosas muy, muy curiosas. Bueno, yo la verdad creo que esas son todas mis preguntas. Y para no extender más esto, pues les agradecemos enormemente por habernos acompañado. La verdad yo me divertí muchísimo. Yo creo que yo anoté todas las cosas que aquí nos recomendaron para colocarlas en la descripción porque yo me las voy a ir a leer y espero que todos lo hagamos también. Así que sí, muchas gracias a Mafe, a Angie, a Jucayo Parquele por habernos acompañado. Sí. O sea, sí, muchísimas gracias porque de verdad cuando tuvimos la oportunidad como de hacer este podcast, de verdad que a Mafe y a mí nos emocionó porque igualmente creo que algo que tienen en común o sea, el podcast de ustedes y el de nosotras es que es sobre libros y es sobre historias y es algo que a nosotras, a las 4 nos gusta mucho. Entonces también yo creo que Mafe y yo estamos muy agradecidas como de esta oportunidad porque también es un espacio pues para hablar, o sea, para hablar y, o sea, de nosotras y también hablar sobre lo que nos gusta, que es leer. Sí, al final, si se dan cuenta, creo que todas estamos en lugares distintos, por así decirlo, pero al final como que nos une una sola cosa y es súper bonito porque todas tenemos historias distintas, todas tenemos como pasados distintos, por así decirlo, pero aún así nos une una sola cosa y es bonito. Aparte, se parecen mucho a los podcasts, así como dos amigas, son como muy similares. Sí, yo creo que por mi parte me queda también para cerrar, decirles primero que todo, agradecerles mucho por estar aquí con nosotras, por habernos acompañado en este capítulo y decir también, apreciar como la cuarentena y como, mejor dicho, todas estas circunstancias han hecho que vengan y que nazcan estos proyectos tan maravillosos. Que tienen mucho por dar. Yo sé, ambos, Leseya y Cucayo, tienen muchísimo por dar y creo que todas estamos muy, no sé cómo decirlo, muy emocionadas por el futuro de los proyectos y es algo que sin duda, si algo debe quedar también de este capítulo, es algo que trajo esta circunstancia a pesar de las adversidades. Entonces, pues que renazca en nuestras casas el arte y la literatura y la lectura. Hay muchos temas, ya que ustedes son escritoras y yo soy como lectora en la que ustedes pueden como hablar y yo los escucho. Gracias por acompañarnos. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter. como Lexia Palabras. No olviden seguir leyendo. Y nos vemos en la próxima historia.